Día 7. Confesiones de San Agustín. Libro 3. Estaremos compartiendo los capítulos del 6 al 8, con los siguientes temas: la verdad maniquea, la falsa moralidad de los maniqueos, moral estable y moral cambiante. Capítulo 6. La verdad maniquea. Así que vine a caer en manos de unos hombres sumamente orgullosos, superficiales y charlatanes a más no poder. En su boca solo había trampas diabólicas y una especie de cinta pegajosa hecha en base a las sílabas de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo Paráclito, Consolador nuestro. Estos nombres estaban en sus labios, pero no pasaban de ser puros sonidos articulados por su boca y su lengua. Por lo demás, su corazón estaba hueco y vacío de toda verdad, y repetían insistentemente: verdad, verdad. Me hablaban muchas veces de ella, pero nunca se hallaba en ellos, sino que sus palabras eran pura falsedad. No solo lo que decían de ti, que eres realmente la verdad, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya. Acerca de estos elementos tuve que dejar de lado los argumentos de los filósofos, incluso cuando han formulado la verdad sobre ellos. Debí hacerlo por amor tuyo, Padre mío, bien supremo, belleza de toda belleza. Ay, verdad, verdad. Cuán íntimamente suspiraban por ti en aquel entonces las fibras más íntimas de mi corazón, cuando aquellos nombres repetían a mis oídos, frecuentemente y de mil maneras, los ecos de tu nombre, primero solo de palabra y luego en numerosos y enormes libros. Estos eran los platos en que me servían a mí, hambriento de ti, un manjar que no eras tú, sino el sol, la luna, bellas salidas de tus manos, pero al final y al cabo obras tuyas, no tú mismo. El caso es que ni siquiera me servían las principales, ya que las obras espirituales tienen prioridad de categoría sobre las corpóreas, aunque éstas sean luminosas y celestes. Pero yo no tenía hambre ni sed ni siquiera de las principales, sino de ti mismo, que eres la verdad donde no existe cambio ni la más leve oscuridad. Me seguían sirviendo resplandecientes fantasmas de la imaginación. ¿No habría sido preferible amar a ese sol verdadero, verdadero al menos para estos ojos, que amar a todas aquellas otras cosas falsas para nuestro espíritu engañado por los sentidos? A pesar de todo, como seguía pensando que lo que me servía eras tú, seguía comiendo, pero no con avidez, porque ni tenía sabor en mi paladar, ni te saboreaba como eres, ya que indudablemente aquellas ficciones vacías no eran tú mismo, ni me alimentaba. Todo lo contrario, me sentía cada vez más agotado. La comida de los que sueñan se parece muchísimo a la comida de los que están despiertos. Sin embargo, la comida de los que sueñan no alimenta a los que duermen. Estos se limitan a dormir. Pero aquellos manjares no se te parecían lo más mínimo, oh verdad, como ahora acabas de decírmelo, porque eran cuerpos falsos. Y más reales que estos son los cuerpos verdaderos que contemplamos con nuestros ojos, sean cuerpos celestes, sean terrestres. Y lo propio hacen las bestias y las aves. Vemos estos cuerpos con mayor realismo que cuando nos los imaginamos. Asimismo, nos ofrecemos más garantías de certeza el imaginar aquellos cuerpos que los otros fantasmas mayores e infinitos que con ocasión de estos nos imaginábamos, fantasmas que no tienen existencia alguna. De este tipo de boberías yo me alimentaba por aquel entonces, pero en realidad me quedaba en ayunas. Pero tú, amor mío, ante quien me siento cansado para ser fuerte,
No eres ninguno de estos cuerpos que contemplamos, aunque sea en el cielo, ni ninguno de los otros que no vemos allí, porque eres el creador de todos ellos y nos los cuentas entre tus creaciones más perfectas. Qué lejos estás de todos aquellos fantasmas míos, de los fantasmas de los cuerpos de existencia totalmente nula. Más reales que ellos son las representaciones de los cuerpos que existen, y aún más reales que éstas son los cuerpos mismos. Pero ellos no son tú. Tampoco eres el alma, que es la vida de los cuerpos, y la vida de los cuerpos es más excelente y real que los cuerpos mismos. Tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas, que vives por ti mismo sin experimentar cambio alguno, vida de mi alma. ¿Dónde estabas entonces respecto de mí? Ay, qué lejos vagabundeaba yo por lejanas tierras apartado de ti, comiendo el alimento de los cerdos que apacentaba. Lucas capítulo 15, versículo 16. De cuánta mayor ascendencia gozaban los mitos de los gramáticos y de los poetas que toda aquella charlatanería. Los versos, los poemas y el espectáculo del vuelo de Medea tenían para mí mucho mayor interés que los 5 elementos presentados con variedad de camuflajes como medida de seguridad ante las 5 cavernas tenebrosas. Estos elementos carecen totalmente de existencia y dejan vacío a quien cree en ellos. A propósito de versos y poemas, personalmente los considero como un plato sabroso. En cuanto al vuelo de Medea, tengo que reconocer que, si bien es cierto que yo lo declamaba, esto no significaba una afirmación del hecho. Por supuesto que cuando lo oía declamar, no me creía ni una palabra. Sin embargo, aquellas otras mentiras sí que me las creí firmemente. Pobre de mí, ¿por qué escalones fui descendiendo hasta las profundidades del infierno? Estaba cansado y ardía de fiebre por la falta de verdad cuando te buscaba, Dios mío. Reconozco que me llegó tu compasión cuando aún no te confesaba, cuando te buscaba no con el entendimiento del alma con que quisiste diferenciarme de las bestias, sino con los sentidos de la carne. Pero tú me eras más íntimo que mi propia intimidad y más alto que lo más alto de mi ser. Vine a tropezar con aquella mujer provocativa, simplona e ignorante, esto es, la secta maniquea. De esta mujer habla el enigma de Salomón en los Proverbios. Se sienta a la puerta de su casa sobre su silla y dice a los que pasan: las aguas robadas son dulces y más sabroso el pan hurtado. Proverbios 9, versículo 17. Coman y beban. Ella me sedujo por hallarme fuera de mí, sometido a mis pobres sentidos y alimentado con esas cosas. Capítulo 7. La falsa moralidad de los maniqueos. Yo era desconocedor de la otra realidad, de la realidad verdadera, y en esta situación me vi sutilmente inducido a hacerles el juego a aquellos engañabobos que me hacían preguntas como estas: ¿cuál es el origen del mal? ¿Está Dios demarcado por una forma corporal? ¿Tiene pelo y uñas? ¿Son justos los que practican la poligamia, el homicidio y el sacrificio de animales? Y yo, que era analfabeta en estos temas, estaba hecho un lío. Al desviarme de la verdad, creía ir al encuentro de ella, porque desconocía que el mal es simplemente privación del bien, hasta llegar a la nada, que es privación absoluta del ser. ¿Cómo iba a saberlo, si mi campo de visión se limitaba a la esfera del material y mi visión se limitaba a la esfera de lo material y mi visión espiritual solo se ocupaba en las creaciones de mi imaginación? No sabía que Dios es espíritu,
Juan capítulo 4, versículo 24, y no un ser dotado de miembros como nosotros, ni un ser con masa, ya que la masa es más pequeña en sus partes que en el todo. Y aún admitiendo que la masa sea infinita, sigue siendo más pequeña en las partes concretas circunscritas a un espacio que en su totalidad infinita. Además, tampoco está presente en todas partes y en su totalidad como el Espíritu, como Dios. Asimismo, desconocía totalmente qué es lo que hay en nosotros, según lo cual somos, y con verdad se nos llama en Escritura imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Tampoco tenía idea de la verdadera rectitud interior que juzga, no por la costumbre humana, sino según la ley rectísima del Dios omnipotente, que es la que ilumina a los pueblos en su historia, idéntica siempre y en todas partes, sin variar según las latitudes y las épocas. De acuerdo con esta ley, fueron justos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todos los que merecieron la aprobación de Dios, aunque los crean inmorales los analfabetos que dictaminan con criterios de tribunal humano. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Y que miden según sus propias costumbres las de todo el género humano. Esta actitud viene a ser como si un profano en materia de armaduras y que no sabe lo que corresponde a cada miembro quisiera cubrir la cabeza con la jeva y el casco le sirviera de calzado, y luego protestara de que no le vienen bien las piezas, o como si otro individuo que trabaja en el comercio se amargara porque en un día determinado, declarado fiesta laboral desde el mediodía, no se le permite abrir su comercio por la tarde para vender lo que solo está permitido vender por la mañana. O como si dentro de la misma casa se permite a un esclavo cualquiera lo que no se consiente al que asiste a la mesa. O porque no se permite hacer ante los comensales la faena que se realiza en el corral, y se indignara diciendo que parece mentira que siendo la casa una y la familia una, no tenga todos idénticos trabajos en todas las salas de la casa y no distribuyan las cosas a todos por igual. Así les ocurre a estos. Se disgustan al oír que a los justos de antaño les estaban permitidas ciertas prácticas que no se permiten a los de hoy, y que los mandamientos que hoy da a estos por razones de circunstancias particulares, siendo así que están al servicio de la misma justicia, se amargan a pesar de estar viendo que un mismo hombre en un mismo día, en la misma hora y en una misma casa hay cosas que son competencia exclusiva de un sector del personal y otras de otro, y que lo que estuvo permitido a una hora concreta ya no lo está a otra, y que lo que está permitido en un rincón está prohibido o castigado en otro cercano. ¿Diremos por eso que la justicia es distinta y cambiante? No. Son los tiempos que ella dirige los que no tienen la misma trayectoria. Precisamente por eso son tiempos. Pero los hombres cuya vida sobre la tierra es breve, como son incapaces de compaginar la historia de los siglos pasados y de las gentes que no han visto ni conocido con las que ahora ven y conocen, son capaces por otro lado de ver con facilidad lo que en un mismo cuerpo, en un mismo día y en una misma casa conviene a cada persona, a cada instante y a cada sitio. Condenan las cosas de aquellos tiempos, pero aprueban las de ahora. Por aquel entonces yo no sabía nada de esto ni reparaba en ello. Era algo que surgía así ante mis ojos, pero yo estaba ciego. Por una parte, cuando recitaba algún poema,
Tenía muy en cuenta que no era correcto encajar un pie métrico de manera caprichosa, sino que las reglas de la métrica establecían qué pies y qué metros eran los adecuados. El mismo arte métrico que regulaba mis declamaciones no hacía distinción entre párrafo y párrafo, sino que constituía un sistema global para todo el verso. Con todo, no veía cómo la justicia a la que sirvieron aquellos buenos y santos varones podía contener a la vez, de modo mucho más excelente y sublime, preceptos tan diversos sin variar en ninguna parte. Y sin embargo, sabiendo distinguir entre unas épocas y otras, Dios nos manda todos los preceptos a la vez, sino que distribuye y manda a cada época los que le son apropiados. A pesar de todo, como estaba ciego, me atreví a reprender a las piadosas patriarcas que no se limitaron a utilizar las realidades de su época, siguiendo el mandato y la inspiración de Dios, sino que por revelación divina anunciaron con anticipación el futuro conforme Dios se los revelaba. Capítulo 8. Moral estable y moral cambiante. ¿Acaso ha sido alguna vez o en alguna parte injusto amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y al prójimo como a ti mismo? Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 39. De acuerdo con esto, los vicios contra natura, como fueron los de los sodomitas, deben ser objeto de rechazo y de castigo. Si todo el mundo incurriera en esta clase de vicios, caería bajo el peso de la ley divina por ser reos de la misma culpa. Dios no creó a los hombres para cosas tan torpes. Estas prácticas suponen una violación de la unidad que debe haber entre Dios y nosotros, cuando la misma naturaleza cuyo autor es Dios queda contaminada por el pecado. Respecto a las acciones que son contrarias a las costumbres humanas, hay que evitarlas, regulándolas con el criterio de la variedad de costumbres y usos, para el buen entendimiento de los pueblos de acuerdo a lo establecido. Esta relación no puede ser quebrantada por ningún capricho de ciudadano o extranjero, ya que el que no se acomoda al conjunto no puede vivir en la sociedad. Pero cuando Dios manda algo contra los usos o pactos establecidos, sean del carácter que fueran, hay que hacerlo aunque no se haya hecho nunca. Debe restablecerse cuando ha dejado de llevarse a la práctica y establecerse cuando no está establecido. Si a un rey le está permitido establecer normas que antes que él nadie había establecido, ni siquiera él mismo, y el acatamiento de estas leyes no va en detrimento de la comunidad ciudadana, ni tampoco va contra la sociedad, ya que toda sociedad humana exige obediencia a los reyes, con cuánta mayor razón habrá que obedecer a Dios sin vacilación, como Rey que es de toda la creación. Lo mismo que entre las autoridades humanas, la más alta siempre está antes que las inferiores, así ocurre en Dios. Lo mismo se debe decir de los delitos cometidos por el placer de hacer daño, sea por ultrajes, sea por injurias, y cuando ambas cosas se hacen por venganza, como ocurre entre enemigos, o por conseguir algún bien sin trabajar, como el ladrón que asalta al transeúnte, o por evitar algún mal de parte de la persona a quien se teme, o por envidia, como le ocurre al desventurado frente a una persona afortunada, al que goza de cierto bienestar frente a aquel que puede hacerle la competencia, a quien teme que se ponga a su nivel, o por el mero placer del mal ajeno, como le ocurre al espectador de los juegos de gladiadores o a los que se burlan de cualquier otra persona.
Estas son las fuentes de la maldad que brotan del apetito de mandar, de curiosear y de sentir. Estos apetitos pueden ser uno, dos o todos a la vez. Ellos dan origen a una vida mala que es contraria a los 3 primeros mandamientos y a los otros 7 que le siguen, es decir, al salterio de 10 cuerdas que es tu decálogo, Dios altísimo y dulcísimo. Pero, ¿qué vicios nuestros pueden afectarte a ti que eres incorruptible? ¿Qué crímenes pueden cometerse contra ti a quien nadie puede hacer daño? Tu venganza radica en las acciones que los hombres ejecutan contra sí, porque incluso cuando pecan contra ti, actúan perversamente contra su propia alma y su maldad se convierte en una trampa para sí misma, tanto corrompiendo como pervirtiendo la propia naturaleza, hecha y ordenada por ti, o haciendo uso inmoderado de lo permitido, o ardiendo en deseos de lo prohibido, utilizándolo en relaciones contra naturaleza. Romanos capítulo 1, versículo 26. También son responsables del mismo crimen los que se ensañan contra ti de pensamiento y de palabra y son indóciles. Lo son asimismo aquellos que, después de saltarse las barreras de la sociedad humana, sienten alegría y se aventuran a hacer alianzas y a romperlas a su antojo. Esto sucede cuando se te deja de lado a ti que eres fuente de la vida, que eres el creador único y verdadero del universo, y cuando con orgullo egoísta se ama una falsa unidad en lo que es solo parcial. Así pues, la humilde piedad hace que retornemos a ti, y así nos purificas de las malas costumbres. Te muestras favorable ante los que se confiesan sus pecados y escuchas el gemido de los cautivos. Salmo 102, versículo 21. Nos libras de las cadenas que nosotros nos hemos forjado. Así evitas que alcemos contra ti una libertad engañosa por el deseo ambicioso de tener más o por el miedo a perderlo todo, estimando nuestros intereses personales por encima de ti que eres el bien de todos.